Buenas tardes, amados hermanos, amados amigos de Facebook. Para aquel que se conecta, Dios le bendiga. Queremos compartir una vez más la bendita palabra de Dios. Quiero leer este versículo en el capítulo 3 del profeta Amós. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Me es impactante y debe ser impactante para cualquier cristiano, sobre todo aquel que tiene el llamado a pastorear, a cuidar ovejas del Señor, las ovejas de Cristo, para aquel que ya está, para aquel que quizás no ha hecho mejor las cosas, para aquel que es capaz de entender que hay una deficiencia. Estamos en un tiempo demasiado peligroso, demasiado riesgoso. Es demasiado bueno ver la cantidad de pastores que hay. Y eso es importante porque así como prospera la maldad, también debe prosperar y proliferar, multiplicarse los siervos de Dios. Pero qué bueno que si se hacen las cosas, las quiéramos hacer. No como nos parezca, como se pueda, sino como se deben hacer. La labor de un pastor tan encomiable. Sin embargo, y lamentablemente, como aprendíamos hace unos días, que en el libro del profeta Ezequiel hay un reproche duro hacia los pastores. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque no cumplieron la labor. Y quiero también leer eso que dice aquí, versículo 8 del capítulo 34. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Es evidente, amado pastor, líder, colaborador, evangelista, que cuando no hay un desprendimiento, cuando hay más un interés personal, inclusive hasta de figurar, de ser protagonista, de ser la estrella, porque eso están haciendo muchos pastores, quieren ser la estrella, el epicentro de la iglesia. El epicentro es Cristo, el centro es Cristo y no el pastor. El protagonista es Dios, el protagonista es el Señor, a su nombre gloria. Miramos aquí, miramos en Amós cómo actúa un auténtico pastor, ese que libra a la oveja, aún cuando ya está en la boca y tiene las dos piernas atrapadas entre la boca del oso o del león. Ese pastor no la da por perdida, al contrario, mire, arriesga hasta su vida,
pero le quita, le arrebata la oveja al enemigo, aún deponiendo su propia integridad. Eso es lo que Dios le agrada y lo pone de ejemplo, que así como ese pastor siente por la oveja, ama a la oveja, y más aún que no son de él. Porque cuando las cosas son de uno, bueno, la perdí, pero cuando hay que dar cuenta, como dice la carta a los hebreos, ya estuvimos mirando. Porque ya para los días de Ezequiel, ¿cómo estaban ¿qué habían hecho los pastores? Espantaron las ovejas. En vez de traerlas, las espantaron que se fueran. Y dice allí que la arrebatan las fieras del campo. Le voy a decir algo, amado pastor. Conozco casos de cerca donde gente que estaba en la sana doctrina están hoy en una doctrina errada, una doctrina falsa. ¿Sabe por qué? Porque no les enseñaron, porque ese es el cuidado que tiene que tener el pastor, enseñar bien la bendita palabra. ¿O acaso no dice la Biblia? Dice procura con diligencia. Es decir, no lo procures de cualquier manera. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, porque lo contrario de aprobado es reprobado, rechazado. Y el obrero, el que enseña, tiene que aspirar a ser aprobado por Dios. ¿Y cuál es la forma de ser aprobado? Que usa bien, que la usa en beneficio de él y de los demás, sin alcahuetear pecado en la iglesia. Hay hay pastores que se las dan de muy rectos y muy serios, y a unos miembros le pasan un rasero y tienen dos raseros, a otros de otra forma. Hacen acepción de personas. Y sabe una cosa, que el que se le pasa el rasero conforme a la palabra, y aunque pueda resultar doloroso, será para bien. Será para bien, porque el castigo purifica el corazón. Pero cuando se pasa un rasero diferente en la iglesia, que se está dañando a ese miembro, le está diciendo: puedes seguir pecando, que tienes mi influencia. Inclusive se usa el tráfico de influencia allí, se actúa, se hace acepción de pecado, y eso tampoco se puede hacer. Aquí las fieras del campo se la estaban llevando. ¿Cuántas doctrinas erradas se han llevado miembros de la Iglesia de Cristo? Muchas. Y se seguirán llevando. ¿Por qué? Por no usar bien la palabra de verdad. Tú no puedes detener esta palabra. Esta palabra no es mía ni tuya, ni de ninguno. Es de Dios, y solo la palabra completa va a servir. Es la que funciona. ¿Acaso no dice el libro de Proverbios: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas? Yo conozco señores capataces de una finca ajena. Él es el capataz.
Y aunque las vacas, a veces ni el mismo dueño las conoce como las conoce el capataz, sabes hasta qué día nació, porque eso es una persona que ama y es responsable en lo que está haciendo. ¿Por qué a unas ovejas se está pendiente, pero de otras no? Y si no tienen mucha lana, como dicen los mexicanos, menos. Si esa oveja no produce lana económica, esa oveja no tiene importancia hoy en día en muchas congregaciones. Y si está viejito, menos. Mire, pastores, hay tiempos cuando ya las ovejas no pueden ir a la congregación por la edad. Conozco casos de cerca. ¿Y sabe qué sucede con muchos cristianos de esos que todavía siguen viviendo? Se tienen que quedar en la casa y allá son abandonados. Y sabe una cosa, que en el mundo físico es delito, es pecado. Escuche, pastor, la inasistencia alimentaria. ¿Usted cree que Dios no le va a reclamar la inasistencia alimentaria que no le dio a los siervos que ya por edad ya no pueden llegar a la iglesia? Muchas veces esas personas están muriendo en la soledad allá, porque ya no producen lana aparentemente, pero cuando estaban jóvenes fueron hombres que estuvieron allí al frente, le ponían el pecho a la brisa, pero hoy son abandonados por muchos pastores, en muchos concilios, en muchas congregaciones. Y la Biblia dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado, preocúpate por el rebaño. ¿Sabes que hay unas que están heridas? ¿Sabes que hay unas ovejas que necesitan una cura especial? Hay unas ovejas que necesitan de pronto que solo se les pase la mano en la cabeza. Pero hay otras que necesitan que les den un abrazo. Pastor, porque hay COVID. Antes no había COVID, pero había esa indiferencia. Hay ovejas que necesitan un abrazo. Inclusive hay unas que necesitan una reprensión y otras necesitan una caricia, pero no con los dedos y no con la palabra. Porque cada estado es diferente entre oveja y oveja. Por eso se necesita un pastor diligente que esté vigilando, preocupado por el estado de cada oveja. Bendito sea Dios. Allí dice la palabra. En Jeremías también hay la reprensión fuerte en el capítulo 23 a los pastores que los mandaron a cuidar las ovejas y no las cuidaron. Y en el libro de Ezequiel 34 dice que se cuidaron ellos mismos. Se preocuparon por su físico, por estrenar. Hay cristianos, dirigentes, que para cada actividad tienen que estrenar una muda de ropa, o para cada día de actividad. Bendito sea Dios, si no, no van. Se preocupan es por ello, pero las ovejas allá se están muriendo del hambre espiritual. Alabado sea Dios. Y sabe una cosa, Dios va a pedir cuenta. Mira a las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿A quién le va a pedir cuenta primero? El Señor, al ángel de la iglesia que representa al pastor. Él dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, pero tienes esto y aquello. Es decir, hay un reproche. Y en una de ellas le dice, arrepiéntete. Tremendo. Esto es un trabajo de mucha responsabilidad, de un elevado nivel.
Esto no es un oficito cualquiera. Esto es la mejor labor del mundo y tú que tienes ese privilegio, hazlo como Dios manda, aunque en el momento no seas apreciado por las ovejas. Pero llegará un momento en que entenderán, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pedro le dice, ya siendo un anciano, le dice a los ancianos de la iglesia: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. No como los que tienen señorío sobre ella, sino con ánimo pronto, con valor. Cuando en la Biblia se habla de amor, no significa que no se reprenda el pecado en ningún momento, al contrario. Si alguien tiene un sucio en la cara y alguien lo aborrece, dice: déjalo, no le digas nada, déjalo, que pase la vergüenza. Pero cuando hay alguien que lo ama, le dice: hermano, tienes la cara sucia, pues límpiatela. Así es el pecado. El verdadero pastor, por amor a las ovejas, les declara el pecado, como decía un predicador, con su nombre, con su apellido. Así hay que llamar el pecado, pastor. Y dice aquí: apacentar la grey que está entre vosotros, no teniendo ese señorío, ese maltrato. Porque corregir la iglesia no es maltratarla. Maltratarla es cuando es más maltrato, cuando no se le descubre el pecado. ¿Qué ocurrió en los días de la deportación? ¿Por qué el pueblo de Dios fue llevado cautivo? ¿Por qué las fieras del campo? Eso tipifica una mala doctrina. O seductores, gente llevándose la gente de la iglesia en vez de las iglesias. Muchas iglesias tenían grandes cantidades de miembros y hoy están disminuidas. Las fieras del campo se las han llevado y los pastores están tranquilitos como si nada, en un relajamiento de muerte. Dice el libro de Lamentaciones: tus profetas, tus líderes ocultaron tu pecado, no te lo descubrieron, y si te hubieran descubierto el pecado, hubieran impedido tu cautiverio. Alabado sea el Señor de gloria. Dice: apacentar la grey que está entre vosotros, no por fuerza. ¿Sabe que hay una bendición tan grande? Dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Para quién va a aparecer el príncipe de los pastores? Para los que lo hicieron bien. Porque para el que lo hizo mal, allí también va a ser para ellos el lloro y el crujir de dientes. Alabado sea Dios. Y mire la labor del pastor que habla el profeta Amós. Que así como el pastor liberta una oveja que ya tiene las dos piernas entre la boca del lobo, o solamente había una, o algunas veces estaba solo la punta de la oreja. De pronto alguien dice: liberar la de la punta de la oreja, que está agarrada por el lobo por la punta de la oreja. Es más fácil. Pastor, predicador, ¿cuántas ovejas estarán prisioneras ahora por la puntica de la oreja? ¿Qué están oyendo? Están siendo presas de lo que oyen. Y otras están ya con las dos piernas entre la boca del lobo. Pero el verdadero pastor, el buen pastor, como fue Cristo, es Cristo, y como es el hombre de Cristo, no le importa si el problema es pequeño
o el problema es grande, Él lo enfrenta. Él aborda el tema con valor y decisión. Es que estas ovejas no son tuyas, tú tienes que dar cuenta. Para que cuando venga el príncipe, hazlo bien, para cuando venga el príncipe de los pastores, tú puedas dar buena cuenta. Que usa bien la palabra, que no tiene nada de qué avergonzarse si tú enseñas la palabra y tú exiges por medio de la palabra, porque esa palabra no es nuestra. Si alguien no acepta esa palabra, si alguien no la obedece, ya su sangre corre por cuenta de él. Pero si tú no le avisas del pecado y del peligro que hay, cuando solo se ha tomado una parte de la Biblia, te va a pasar ni a la atalaya, artilla cualquiera que lo haga, que vio venir el enemigo y que se quedó callado y dice, ¿a qué morirá por su pecado? Pero yo demandaré de ti su sangre. Eso lo dice la palabra. Estás esperando una recompensa, qué bueno, pero haz las cosas bien. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos o recibirán la corona de vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.